Bueno, ¿qué tal? Estamos en una nueva entrega de Pensándonos a nosotros mismos. Nos acompaña el doctor Enrique Abellá, que es coordinador del área de nutrición de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia. Es decir, vamos a entrevistar a alguien que tiene la responsabilidad política del futuro nutricional de la Argentina, porque bueno, arrancamos desde los más chiquitos, desde la infancia. Enrique, con tu permiso te tuteo. Sí, por supuesto. Cuéntanos, para empezar, los argentinos, ¿estamos bien nutridos? ¿Estamos bien alimentados? Qué pregunta, ¿no? El país que tiene tanta suficiencia alimentaria, que puede alimentar varios continentes si se quiere, se puede cuestionar realmente si estamos bien alimentados. Podríamos estar bien alimentados, pero los resultados es que, en definitiva, si uno piensa en términos desde el arranque, ¿no? Por ejemplo, ¿qué proporción de la población de los recién nacidos están expuestos a recibir lactancia materna? Si bien el 95-97% de los chicos son puestos al pecho cuando nacen, o poco después, rápidamente abandonan la lactancia. Se van del hospital con el pecho, pero en los pocos meses que siguen no reciben más el pecho. Y en el sexto mes, que el 100% de los chicos tendrían que estar siendo alimentados con leche de la madre, solamente el 30% o poco menos del 30%. O sea que desde esa perspectiva ya podemos decir que no estamos bien alimentados. Arrancamos ¿no? mal. Arrancamos mal. Y después si uno ve en términos del resultado, que significa el aumento del sobrepeso y de la obesidad en la población de escolares o de jóvenes y de adultos, y que va creciendo, y que el sobrepeso y la obesidad no es una enfermedad en sí, pero genera una condición que facilita la aparición de otras enfermedades, ¿no? Las cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en Argentina, las cardiovasculares, la diabetes también. Uno se puede preguntar realmente, ¿estamos bien alimentados? Yo creo que no estamos bien alimentados. Y esto, a ver, ¿cómo se vincula esto con el sistema productivo? Porque en realidad, cuando estamos hablando de bien alimentados, quede claro, no estamos diciendo que se pasa hambre, sino que se come mal. ¿No? Es decir, y en este comer mal, ¿cuánto hay de cultural, cuánto hay de propaganda, cuánto hay de influencia externa que naturaliza el comer mal? Porque se podría comer mejor y no es un problema de costo, es un problema de determinados hábitos que se han ido modificando. Bueno, todo eso junto. Yo separaría lo que es la producción de alimentos como riqueza económica del país de lo que es la alimentación de la población. Porque no es que se esté produciendo alimentos para alimentar bien a la población. Se está produciendo alimentos para venderlos, para tener divisas y para tener acceso a otros bienes. Eso es una cosa. Y la población consume lo que hay, lo que tiene disponible y también en función de los mensajes culturales o permanentes en los medios masivos, por imitación que ven otros lugares, que se transmite a través de las películas o las imágenes televisivas. Todo eso va condicionando un estilo de alimentación que no es nada saludable, con las comidas rápidas, por ejemplo. Yo cuando era chico me recuerdo que en la calle nadie comía, ¿no? Y ahora todo el mundo va por la calle con una bolsa de papas fritas y una botella de gaseosa. Entonces, eso es muy malo para la salud. Y además, bueno, los productores de alimentos esto lo saben muy bien, no que sea malo, sino que que genera mucha adicción. Lo salado y lo crocante genera mucha adicción. Lo dulce, el sabor dulce, también genera mucha adicción. Entonces, estos dos elementos condicionan una muy mala dieta y que conlleva como resultado final, entre otras cosas, a la obesidad. Pero, fíjate, Enrique, por un lado, las comidas rápidas y la comida chatarra, ¿no? Digamos, esta comida que parece que tiene mucha promoción, coman rápido, que no solo acá en Estados Unidos también hay una alta tasa de obesidad, y creo que peor. Más que nosotros. Sí, mayor. Pero por otro lado, esta sociedad de consumo donde parece que hay una productividad, entre comillas, que nos lleva a hacer todo rápido. Entonces, no nos damos ni siquiera tiempo para hacer la digestión. Sí, bueno, yo diría entonces, desde esa perspectiva, como lo estás planteando, es el modelo capitalista, ¿no? Es un modelo de producción donde se generan bienes, no es un modelo basado en el ser, sino en el tener, en el gran consumo, en la productividad, y eso necesariamente conlleva también a la alimentación rápida. Para mí
comida chatarra es eso, es una comida que no tiene densidad de nutrientes. Uno podría decir, por ejemplo, una golosina. Una golosina, un caramelo, ¿no? No es un buen alimento. Pero uno no lo podría demonizar, no lo debería demonizar, en la medida que ese caramelo sea ocasional, no que sea permanente, cotidiano, ¿no? Entonces, muchas de esas comidas que consideramos como chatarras, como la papa frita, por ejemplo, las gaseosas, cuando empiezan a ocupar gran proporción de la dieta de las personas, ahí se conforman en un verdadero problema. Pero si el consumo es ocasional, esporádico, no, está bien, es como un vaso de vino también. Claro, si uno se toma una majuana, es un problema, pero un vaso de vino no le hace mal a nadie, es mal. Los cardiólogos dicen que es bueno. Entonces, los alimentos también tienen que ver en función de la proporcionalidad que aunque forman parte de la dieta. Con el vino dice mi médico clínico, mira, poco vino y bueno. Y si te regalan mucho, mandáselo a tu médico. Pero vos ya además ya el chascarrillo de poner un poquito de humor a esto. En realidad, bueno, los que tenemos unos años transitados, advertimos un cambio, digamos, en la dieta tradicional. Cuando yo era joven, era infaltable el churrasco o algo de carne en todas las comidas. Y además también había una cuestión cultural de sobrealimentación. En mi casa materna eran dos, tres platos, era la sopita, el churrasco y una pasta, era una dimensión de sobrealimentación. Quizás también tenga que ver históricamente con la cultura de mucha inmigración hambriada de donde venían, no lo conozco, ¿no? Sí, no sé si es eso. Lo que sí sé es que hasta hace unos años, no sé actualmente, pero hasta no hace mucho tiempo, la mayor parte de la carne que se producía en Argentina se consumía internamente. Y de hecho nosotros somos el país, junto con Uruguay, de mayor consumo per cápita de carne. También es cierto que hace unos años no se sabía exactamente cuáles eran los perjuicios que podía producir una dieta tan rica en carne animal, en proteínas animales, en un contexto donde el mundo en general tenía bastante déficit de carne. Entonces, para nosotros se la ha visto como una ventaja importante. Ahora, quizás eso es lo que ha llevado a que la Argentina sea un país con una muy alta tasa de mortalidad cardiovascular, una alta proporción de hipertensión. Son todas situaciones asociadas a los hábitos que tienen que ver con el consumo de sal, con el consumo de la carne. Entonces, uno también ve que actualmente la gente mayor de 60 años se lo ve activos, saludables. Cuando yo era chico, los mayores de 60 años ya eran personas que estaban terminados. Se los miraba como un jubilado que había terminado su ciclo de vida, que estaba esperando a morirse nada más. No tenía ningún otro proyecto más que esperar. Ahora es diferente, pero también es diferente porque ha habido también ciertos cambios y ha permitido, por un lado, entender que una buena alimentación de pequeño puede promover un mejor estilo de vida, mejor capacidad saludable de adulto, ¿no? Y vos recién hablabas, Enrique, de un modelo capitalista, y a mí me gusta hablar de categorías como lo mercadocéntrico y lo pueblocéntrico, lo que es bueno para los pueblos y lo que es bueno para los negocios, digamos, ¿no? Como confrontación. Obviamente lo que es bueno para los negocios tiene una impronta del capitalismo mundial, pero bueno. Y en esta lógica de lo que es bueno para los negocios, un rol que me parece que necesita una mayor presencia pública, una mayor presencia legal y del aparato estatal, es el tema de la propaganda. Porque creo que a través de la propaganda se naturalizan modos y hábitos que por ahí no son los más saludables, ¿no? No solamente en los temas de alimentación, también en el tema de medicamentos. Yo a veces veo horrorizado cómo se recomiendan para la tos tal o cual, tal jarabe. Digo, a ver, es un lugar común automedicarse en función de lo que nos dicen que es bueno por televisión, ¿no? O sea, acá creo que hay un cambio cultural a avanzar. Y por otro lado también, hace muchos años no, cuando empezaba a tener más producción este canal comunitario, entrevistamos a un compañero, un amigo, Fernando Balone. Y Fernando había escrito un libro muy interesante,
que realmente me gustó mucho, se llamaba Pequeños Grandes Clientes. Porque este tema de la alimentación y el rol del mercado no es nuevo, no es nuevo. Y el sistema productivo me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, con el amamantamiento, como en el modo de alimentarnos de cada uno de nosotros. ¿Cómo afecta el sistema de producción en lo que la madre debe hacer y en lo que no hace? Como primer pregunta, Enrique. Bueno, es muy amplia la respuesta que te podría dar. Tenemos tiempo todavía, Bueno, tranquilo, anda desarrollándola. Por un lado, si uno entiende el Estado como aquella instancia de organización que permite preservar el bien común, y dentro de eso uno entiende el bien común como la protección de los que están con más debilidad, ¿no? La regulación de la publicidad es fundamental, particularmente en estos hechos como vos los mencionás, que tiene que ver con la alimentación. Y más aún cuando se refiere a la alimentación de los niños, porque el adulto uno puede pensar que tiene cierta capacidad de analizar la propaganda, la publicidad, desmenuzarla y ver la otra cara de la moneda. El chico no, confunde lo que es la realidad con la imagen y con la ficción. Entonces, la publicidad tiene que, para todo lo que se refiere a alimentos de niños, tiene que estar fuertemente regulada. Una primera regulación fundamental, que no puede haber publicidad de alimentos para niños en los programas infantiles, por ejemplo. Eso es fundamental. En la región se ha avanzado desde los organismos de salud, como puede ser la Organización Panamericana de la Salud y su par mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, se han avanzado en consensos en términos de eso, de fijar las implicancias que tiene la publicidad de alimentos orientados a los niños en términos de la salud de los niños y cuando esos niños sean adultos, ¿no? Y en la región de las Américas hay cierta experiencia en eso, de avance. Por ejemplo, en México se acaba de realizar una imposición sobre las bebidas gaseosas, porque México y la Argentina son los dos países que tienen más alto consumo de bebidas gaseosas per cápita del mundo. Argentina y México. A veces uno, a veces el otro. Entonces ellos han puesto un impuesto a las bebidas gaseosas orientado a disminuir el consumo de bebidas gaseosas. Eso es un aspecto positivo. En Chile también hay una ley sobre alimentación saludable que es orientada con la regulación, que en la reglamentación de esa ley ha habido como una cierta tergiversación de los fundamentos de la ley, con lo cual hay una puja permanente de negociación entre la industria de alimentos, el Estado, las sociedades científicas, las asociaciones de consumidores, que no está de todo dirimido. Pero de todas maneras, el hecho de que se haya avanzado hacia plantear una legislación, es abrir una puerta de la importancia que significa la presencia del Estado en esos aspectos, me parece que es muy importante. En Argentina eso todavía no está discutido, no se ha avanzado, pero me parece que es una de las cosas que a muy corto plazo van a surgir. En el Mercosur, por ejemplo, se está discutiendo eso como una instancia entre los países de consensuar estrategias y políticas en términos de la regulación de la publicidad. O sea que eso me parece que es muy importante. Enrique, hacemos una breve pausa y seguimos hablando de estos temas que son tan caros a nuestro bienestar. Bueno, seguimos con Enrique Abellá y estamos hablando del rol de la publicidad, ¿no? Es decir, el rol de la publicidad en hábitos que se naturalizan, porque uno lo ve en la tele, lo escucha en la radio y parece normal. Yo siempre recuerdo una anécdota que contaban de Rosario, no me acuerdo quién era el gobernador, que en una canasta básica que solicitaban un grupo de familias que necesitaban algún tipo de apoyo público, pedían algún producto comercial que no era nutritivo. ¿Cómo que tenía que estar en la canasta? ¿Por qué? Porque lo veían por televisión, no porque tuviera nutrientes adecuados. Pero te decía, un poco cuando separamos los bloques, que en realidad cuando se habla de lo que estás diciendo vos, y que me parece perfecto, que hay que controlar, que hay que regular por parte del Estado, no de un partido político, hablemos del Estado, porque se confunde mucho, ¿no? Como política pública,
este tipo de cosas no es cercenar la libertad, es garantizar el derecho a la vida, que es mucho más relevante que la libertad de comerciar, que algunos dicen, ¿cómo se van a meter en decir cada uno el libre comercio, la mano invisible del mercado? Pero sigamos viendo este tema, porque también me parece, Enrique, que lo que ha cambiado en los aspectos nutricionales es, por un lado, la edad en que, producto del sistema productivo y de mi óptica, porque no se contempla en el diseño social que vivimos la realidad biológica de la mujer en cuanto a su condición laboral, su estudio, su realización personal, y se está prolongando la edad de la maternidad. Hoy, cerca de los 40 años, las chicas empiezan a decidir si tienen un hijo, digo, con algunos riesgos, con algunos cambios de hábitos. Y otro tema también tiene que ver con la cuestión del amamantamiento. Lo que era natural en una época es, bueno, por lo menos natural o más acotado, como bien decías vos, a lo sumo a 6 meses. ¿Cómo ves esta influencia y qué crees que hay que cambiar para bueno, como cuestión cultural en estos temas que estamos pensando? Yo creo, bueno, a mí siempre me gusta pensar los acontecimientos como procesos, ¿no? Claro. Como en un devenir de la sociedad o de la historia misma, que uno puede explicar cada cosa en función de lo que lo precedió. Las cosas no salen de la nada, ¿no? Y en esto, con lo que pensabas vos y recordándolo a Fernando Balone, es verdad que en realidad el gran cambio, o el principio del gran cambio en términos de la lactancia, fue la revolución industrial, porque las mujeres que antes formaban parte de la fuerza laboral de la familia, se arman las fábricas. Entonces en las fábricas había actividades que eran más para las mujeres, por ejemplo, las hilanderías eran tarea de mujeres, los hombres iban a las minas, por ejemplo, a sacar carbón. Eso distanció a la mujer de su familia y eso fue el primer gran quiebre en términos de la lactancia. Tampoco porque en ese momento se pensó exactamente cuál era el valor que tenía la lactancia en términos de la alimentación o de la salud de los chicos, y porque casi simultáneamente, o al poco tiempo de eso, en términos comparativos por los tiempos, la tecnología permitió el desarrollo de las leches en polvo, que esos fueron los dos grandes hitos que atentaron contra el hábito de la lactancia. Te interrumpo un segundito. Ahí se da una tensión, que es muy interesante el punto de partida, ¿eh? No te olvides lo que seguís porque es muy, muy rico a donde veo que vas. Cambio del proceso productivo y el mercado también da una respuesta. O sea, por un lado, una regulación que tiene que ver con la mujer alejada del hogar y distanciada del hijo que tuvo, y por otro lado, un sustituto de mercado que no sé cuán bueno era respecto de lo natural, ¿no? Digo, subrayo eso. Está bien, sí, coincido. También pensando, bueno, en lo que acabas de plantear vos, es que para la industria lo que produce es una mercancía, es decir, es algo que le va a dar dinero. No interesa que sea, puede llegar a producir relojes, cañones o alimentos, ¿no? No importa. La industria no lo ve como no asume la responsabilidad de que lo que está produciendo es bienestar o salud. Esa es la responsabilidad del Estado, que tiene que velar por el bienestar general. Entonces, en la medida que el Estado se olvide de eso, la industria o el mercado va a llevar sus propias fuerzas a generar más beneficios en función de lo que produce, independientemente de lo que produce. Si nadie le dice que no, va a seguir produciendo y buscando los nichos como para aumentar su negocio. Esto es lo que ha pasado con la industria la industria láctea y las fórmulas infantiles. Es falso decir que esa industria lo que ha permitido es el gran avance en términos de la alimentación de la población o de los niños, de la salud. No, ellos han acrecentado un espacio de negocio, caminando, buscando las ventajas comparativas que le permite tener mejor establecido ese nicho de negocio, pero no porque lo que busquen sea fundamentalmente el bienestar de la población. Bueno, entonces, cuando se instala este mercado, o el gran negocio de las fórmulas infantiles, que deriva primero de la posibilidad de hacer la leche en polvo, ¿no? Este fue un ingeniero
cuyo apellido ahora se perpetúa en una gran importante multinacional de alimentos. Pero bueno, produjo en algunas poblaciones consecuencias realmente nefastas. ¿Por qué? Porque la elaboración de esos alimentos en polvo, como liofilizados o como en polvo, presuponían ciertas condiciones de contexto que garantizaran un buen aprovechamiento de ese alimento. Cuando ese contexto se da en un lugar donde ese alimento implica una gran proporción del término de los recursos económicos de la familia para acceder a eso, cuando el agua que tienen para preparar ese alimento no es de suficiente calidad, todo es una bomba de tiempo que lo que produjo, eso fue en África fundamentalmente en los 70, produjo unas muy serias consecuencias en términos de la mortalidad infantil, y ahí surgió la idea de los grupos de apoyo a la lactancia de empezar a señalar los perjuicios que significaba para la población ese avance masivo, hasta si se quiere indecoroso de la industria láctea, ¿no? Así surge lo que después se llama, o lo que hoy se llama el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, ¿no? Que es un código que han aprobado todos los países. La Argentina se abstuvo en el 76, acompañando a Estados Unidos, que votó en contra. Posteriormente la Argentina adhirió al código y es la norma de, si se quiere, regulatoria, porque incluso está incorporado al Código Alimentario Argentino, de las pautas a seguir en términos de estos sustitutos de la lactancia materna. También en esa idea es que surgieron, por iniciativa de OMS y de UNICEF, dos agencias de Naciones Unidas, la iniciativa de la estrategia del Hospital Amigo de la Madre y el Niño. En inglés se llama Baby Friendly, ¿no? ¿Por qué? Porque es en contraposición con el Baby Killer, que eran los anteriores. Las fórmulas lácteas eran los Baby Killers. Estos son los Baby Friendly. Y la idea global fundamental es que el hospital no debe entorpecer con la lactancia materna, no debe promover la utilización de fórmulas en polvo, fórmulas lácteas para los chicos, y debe apoyar a que ese binomio maravilloso que es la madre y el niño hagan todo su transcurso en el hospital y después alrededor de la lactancia. Esa fue su estrategia. Acá hay un tema que me parece que es fundamental decir. Hablemos de las ventajas de la integralidad de esta relación que bien marcás vos de la madre y el niño, que tiene que ver con lo nutriente, no solo lo nutriente desde la leche materna, sino desde el afecto, el contacto, de la vinculación, ¿no? Digo, a ver, ¿por qué vamos a hablarle a nuestras vecinas, a nuestras amigas, a los esposos, a las parejas, a la familia? La importancia de recuperar y el tiempo de dedicarle a ese bebé y cómo alimentarlo y por qué. ¿Cuáles son las ventajas, no? Bueno, quizás porque nosotros que somos mamíferos somos la única especie que nos atrevemos a no darle nuestra propia leche a nuestros hijos. Todas las especies, desde las ballenas hasta los tigres, son mamíferos, alimentan a sus crías con su propia leche. Nosotros nos arrogamos la inteligencia de alimentarlos con la leche de una vaca, ¿no? O sea que lo natural, el estándar de oro, es la lactancia materna. Ahora, cuando uno siempre compara, ¿no? Entonces, cuando compara la lactancia respecto a otras alternativas, la lactancia no tiene más que ventajas. Es un alimento que está disponible en todo momento, que está en condiciones adecuadas de higiene, que el chico lo recibe como un tejido vivo, porque la leche de madre es un tejido vivo, tiene células. Esas células llevan inmunidad, mecanismos de procesamientos inmunológicos que lo protegen al chico. De hecho, los chicos alimentados a pecho tienen menor mortalidad que se alimentados con fórmulas lácteas. La absorción de los micronutrientes que tiene la leche se facilitan. Y
Y ni que hablar del vínculo que se establece por contacto por la piel a piel, con la mirada, el contacto con la mirada. Eso se podía suplir porque una mujer puede estar alimentando y toda viendo a su chico, pero digamos, el contacto a piel, todavía no se sabe exactamente todas las implicancias que tienen neurológicamente esos contactos. La piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo, ¿no? Uno por ahí lo minimiza, pero si uno pesa toda la piel, pesa más que un hígado. Y el hígado, uno podría decir que es la parte del cuerpo que es más pesada. O sea que como órgano que tiene una íntima conexión con el sistema nervioso, porque incluso embriológicamente son células del mismo origen. Yeah. El sistema nervioso después es una derivación de la piel, ¿no? De lo que después viene a ser la piel. O sea que hay mucha conexión, interconexión entre todo lo que son los estímulos táctiles y de contacto con lo que va procesando ese niño dentro de él. O sea que, bueno, y finalmente uno podría decir que si una mujer está lejos del chico por distintas circunstancias, no puede darle el pecho, pero si la madre puede sacarse la leche, puede guardarla y puede darla en otro momento. O otra persona puede dársela también. Y prestigiando la importancia que tiene ese alimento que es tan fundamental. Para esto hubo recientemente una promoción, una campaña en defensa de por lo menos condiciones higiénicas y adecuadas. Contanos, ¿qué es lo que se estuvo promoviendo en este sentido para proteger que la madre esté en un hábitat más o menos adecuado como para higiénicamente poder extraerse por lo menos la leche para alimentar a su hijo? Bueno, desde el Ministerio de Salud de la Nación y en las provincias también hay una política de apoyo a la lactancia materna, de distintas maneras. El paso que hemos avanzado es de promover el establecimiento de lo que llamamos espacios amigos de la lactancia materna, que son lugares íntimos, de uso exclusivo para la mujer que se reincorpora a su trabajo para que se pueda sacar su propia leche, guardarla y después llevarla a su casa para administrársela en otro momento a su hijo. Esto es una iniciativa bastante interesante porque una de las dificultades que hace que las mujeres pierdan el hábito de la lactancia es que en los espacios de trabajo, cuando la mujer se reincorpora, aun cuando la licencia es escasa, debería ser más prolongada, ojalá logremos una legislación que amplíe la licencia, ya no por maternidad, sino por crianza. Cuando vuelve a su trabajo, si no tiene condiciones que son adecuadas, de espacio, de exclusividad, la mujer pierde la práctica de la lactancia. Nosotros tenemos en el Ministerio, en el edificio del Ministerio, ahí en la 9 de julio, un lugar que les invito a que vengan a visitarlo, que está abierto a todos los empleados del edificio, tanto de desarrollo social como de salud, e incluso al Instituto Nacional del Cine que está sobre Lima, del Inca, sí. Del Inca, que pueden utilizar ese lugar. Las mujeres se registran, se anotan una primera vez, se les provee el material para que se puedan sacar la leche, lo van a mantener como responsabilidad de ellas todo el tiempo que lo vayan a utilizar el espacio, y ahí, en un lugar que es exclusivo para eso, en total intimidad, con agua como para lavarse las manos e higienizarse, y una heladerita para conservar el frío, la leche, se sacan su leche. Y esto significa no solamente la posibilidad fáctica de hacerlo y de continuar con la lactancia y de sostener la lactancia en su familia, sino que para ellas mismas es una gratificación muy grande, es un reconocimiento de su empleador, que en este caso es el Estado, es un reconocimiento de su empleador hacia su rol de madre. Muchas empresas, incluso la Fuerza Aérea hace muy poco, han instalado espacios que no requieren mucha inversión, lo que requiere es un espacio mínimo, 2 metros por 2 metros, incluso no hace falta que tenga frío porque la mujer puede tener una heladerita portátil con enfriadores y que eso le alcanza para conservar la leche. O sea que se ha empleado el lugar de existencia de estos espacios, que lo que hacen finalmente es una manera indirecta también de apoyar la lactancia. La lactancia, lo quiero decir muy enfáticamente, la lactancia
no es un privilegio, ¿no? Es un derecho de la madre y del niño. Y es una responsabilidad de toda la sociedad poder acompañar y sostener ese derecho. Y de toda la familia, ¿no? Es decir, de la ¿Sí? familia. Enrique, bueno, te agradecemos que nos hayas ayudado a cumplir el cometido de este programa, que es ayudar a pensarnos a nosotros mismos. Bien, muchas gracias.